Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol del Mediodía. Y hoy en Show Caracol tenemos a Fernando González con nosotros. Fernando, cuéntanos un poco acerca de tu infancia. ¿Cómo fue? ¿Con quién vivías? ¿Quiénes te criaron? Mi nombre es Fernando González Ochoa. Nací el 26 de abril de 1865. Mi infancia fue rodeada de gente católica. Desde que nací, mis padres siempre me inculcaron la religión católica. Crecí en un colegio católico llamado San Ignacio de Loyola. Siempre cuestioné las cuestiones religiosas y filosóficas que aprendí en el colegio. Cuando estuve en cuarto de primaria, siempre me negaba a ir a los retiros espirituales que tenía en el colegio. Gracias a eso también, el profesor que tenía de filosofía me dijo que tenía que aprender cuál era el principio, y me negué. Cuando me dijo que no me podía negar a esto, que tenía que aprender este principio y tenía que aceptarlo, que podía negar a Dios, pero tenía que aceptar este principio o me echaban del colegio, decidí que no iba a aceptar ningún principio que no fuera basado en evidencias. Desde que fui expulsada del colegio, decidí que quería seguir mis estudios en la filosofía en la Universidad de Antioquia, y de ahí saqué mi primer diploma de filosofía de bachiller. Luego de esto tuve mi primer diploma de abogado en la universidad. Aquí creé mi primera tesis llamada El derecho a no obedecer. Desde que las directivas en este primer proceso se dieron cuenta de que no estaba de acuerdo, de que no era una persona muy liberal, decidieron que no estaba adecuada y que lo primero que debía hacer era cambiar el nombre de mi tesis. Y la cambié a una tesis simplemente. Señor Fernando, cuéntenos qué aspectos de su vida marcaron un antes y un después. Un aspecto que definitivamente marcó mi vida fue la muerte de mi suegro. Luego de yo casarme con Margarita Restrepo Gaviria, su padre fue Carlos Restrepo, el presidente de la República de Colombia. Me volví muy cercana a esta persona. Luego de que me volví muy cercana a esa persona, escribí varios libros gracias a él. Cuando él se murió, empecé a tener una crisis muy terrible, ya que en esta misma época mi hijo Ramiro, que estudiaba medicina, también murió. Entré en una terrible depresión y en este instante ninguna editorial estaba de acuerdo con mis libros, y esto causó que entrara en una terrible depresión, ya que nadie quería leer mis libros que con tanto esfuerzo estaba escribiendo. Nadie apreciaba lo que yo estaba haciendo, todas las cosas que mis pensamientos. ¿Qué libros ha escrito y cuál considera usted que ha sido el más importante para usted? Algunos libros que he escrito son Viaje a pie, Pensamientos de un viejo, libro de viajes o presencias, El Negroide. Algunos libros muy importantes de mi vida fueron El pensamiento de un viejo, ya que este fue el primer libro que yo publiqué con los pensamientos filosóficos que yo tenía en ese momento de joven. Lo publiqué en 1916. El otro libro muy importante en mi carrera y para mí fueron libro de viaje o presencias, ya que esto fue el que me llevó a salir de la crisis, de la muerte de mi suegro, de mi hijo y de las editoriales. Usted es conocido por ser el brujo de otra parte. ¿A qué se debe este apodo? Para entender por qué me llamaban el brujo de otra parte, tenemos que entender primero dos cosas. La razón por la que mi tatarabuelo me dejó la tierra, y es, en primer lugar, yo la llamaba el huerto del alemán, pero tiempo después me di cuenta que me sentía como un extraño en la tierra de Colombia y lo decidí llamar otra parte. Para también entender por qué me decían el brujo de otra parte, tenemos que entender que todos los escritores de otras partes eran conocidos por mi escritura y me decían que se sentían transportados por mi escritura. Como alguna vez Gabriela Mistral me contó y me dijo que era transportada mi lectura. Era también conocido como el viajero de otra parte, gracias a que por las mañanas los domingos me levantaba a mi esposa Margarita para recordar la cita que teníamos todos los domingos. Y así también fue conocido por el brujo de otra parte, por los libros que transportaban a las personas. ¿Qué podemos encontrar en la Casa Museo Fernando González de Medellín? En el Museo Fernando González
como conocidamente se conoce ahora, otra parte, podemos encontrar primero la casa en la que yo vivía con mi esposa y mis hijos. Podemos encontrar también manuscritos que yo utilizaba para escribir mis libros antes de venderlos, donde anotaba yo mis ideas principales antes de yo escribir mis libros reales y donde yo tenía ideas con los que me guiaba para tener los libros. También frases muy reconocidas de mi vida. También tenemos ahí muchas cosas con las que yo tuve en mi vida, como mi cama, máquinas de escribir y cosas que yo utilizaba en el transcurso de mi vida. Señor Fernando, ¿qué pensamiento filosófico lo caracteriza a usted? Mi pensamiento filosófico era muy llevadero a Nietzsche. Gracias también a eso tuve grandes pensamientos como la de Spinoza. Me gustaba mucho leer también a René Descartes. Gracias también a esto, muchos escritores de la época como Unamuno, entre otros, fueron los que también criticaron mucho mis obras y los que estuvieron muy de acuerdo con lo que yo escribía. Gracias a eso tuve unas grandes críticas y a pesar de ser un escritor muy solitario, muy marginado por muchas personas de la sociedad colombiana porque no sabían cuál era la verdad de la religión, gracias a esas personas, grandes escritores, grandes pensadores y grandes filosóficos, es que la filosofía de mis historias se pueden entender hoy. Yo también tenía un pensamiento muy liberal y a pesar de que yo era una persona muy solitaria, en mi juventud tuve un grupo de amigos. Gracias a esto, el escritor Tomás Carrasquilla fue una persona que nos promocionó mucho. Gracias a él, en una oficina que él nos alquilaba arriba del café donde él estaba y era dueño, pudimos nosotros atender varias cosas y pudimos escribir un gran libro que tenemos juntos. Señor Fernando, ¿podría usted citar alguna de sus frases características? Mi frase célebre favorita es: en definitiva, lo que hace mover al mundo es el ánimo de los héroes. Estoy muy de acuerdo con esta frase en la que pueden ver ustedes en el viaje a pie, ya que nosotros nos vemos animados simplemente por las personas reconocidas y nosotros no nos vemos animados por las personas que nosotros somos interiormente, por las personas que nosotros conocemos en un diario, ya que estas no son un héroe, no son reconocidos grandemente, no son personas reconocidas y nosotros no les damos esa importancia y también deberíamos darle esa importancia y ser animados por los héroes que tenemos en nuestro corazón y los seres de nuestra vida diaria. Y por último, señor Fernando, y para despedirnos, ¿qué le diría usted a la juventud de ahora? Yo le diría a la juventud de ahora, como lo hice en mis libros, que cuestione cada cosa que hace, que cuestione también cada cosa que es enseñada, así como yo hice con los principios, que no tengan miedo a lo que les vayan a hacer, que tengan consecuencia y que se den cuenta cuáles son las realidades de las cosas, que se den cuenta que uno no puede tragar entero, que uno tiene que entender las realidades, de la trascendencia de las cosas, que uno también tiene que darse cuenta de lo que está pasando y que uno no solo puede quedarse con que las cosas están mal, uno tiene que entender lo que está pasando, lo que es bueno, lo que está mal, que también tienen que entender lo que está ocurriendo en el mundo, que tienen que darse cuenta que la religión también no existe, que existe un Dios, pero tenemos que encontrarlo nosotros mismos. Esto fue todo por el día de hoy en Show Caracol. Volvemos contigo, Claudia.